¿Qué tal, mi gente? Sean bienvenidos todos ustedes una vez más a este canal de YouTube de Albert Mena. Nosotros estamos muy contentos, agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de estar por acá llevando grandes testimonios. Ahí tenemos en nuestro canal muchísimos temas que han servido de edificación para mucha familia que le da seguimiento al trabajo que nosotros realizamos. Hoy recibimos una pareja que no reside en la República Dominicana y han visto, oye bien, han visto el éxito en una relación cuando ponemos a Dios como centro de nuestra familia. Miren de qué trata. Aquí recibimos a Jonathan y Sara Jerez. Eso, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Bien, Muy gracias a bien. Dios. Gracias, Aldo, por Feliz de tenernos. estar aquí. No, feliz nosotros de poder compartir parte de su vida, su testimonio, de cómo se conocieron. Y bueno, pues saber que están aquí también edificando a muchas familias y personas en la República Dominicana. Me gustaría comenzar contigo, Sara. Sara, ¿cómo comienzas tú en este proceso, en los caminos de Dios? ¿Cómo llegas? Porque sé que cuando somos artistas y siempre es bueno saber si ese talento tú lo tenías desde muy jovencita, si te criaste en un hogar cristiano. ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, yo me crié en un hogar no cristiano, realmente de casi un ateo, yo diría. Casi un ateo. Sí, mi papá. Y de O sea, una... que usted no creció escuchando nunca un Dios te bendiga. No. Y también mi mamá era media, yo diría como nueva era, como... Sí, De tenía todo. una... Sí, de todo un poco, vamos a decir. Pero yo crecí en una escuela, un colegio, que sí reconocía al Señor. Y de ahí fue que yo fui creciendo y conociendo hasta que mis padres se convierten de una manera muy de noche a día, como... Muy dramática. Sí, en la misma semana. ¿Y cuántos años tú tenías ahí? Yo tenía como 12 años. 12 años. O sea que Sí. fue una buena edad, fue una buena... Sí, pude- Porque de los 12 hacia abajo uno no es tan inquieto. O sea, No, y la realidad es que fue para mí un gran testimonio de poder ver a mis padres cambiar tan drásticamente. Y eso impactó mi fe también. Y fue alrededor de esa edad también que yo me convierto, como a los 13 años. Pero yo venía en toda mi niñez, yo soy hija única, y para mis padres, antes de conocer al Señor, todo se trataba de buscar el éxito. y yo me pasaba de audición en audición. o sea que el y- Dios de su casa era el dinero en ese momento. Dinero y reconocimiento y éxito. Y nada, ellos me motivaban a tratar diferentes cosas y hasta que como alrededor de los 13 años me ofrecen un contrato con una disquera muy famosa, pero ya ellos conocían al Señor. Y yo también justo acababa de conocerlo. Y sentí como, wow, todo lo que habíamos tratado de conseguir en todos esos años finalmente se estaba dando. Pero yo me sentí inquieta y ellos mismos me dijeron, Sara, te vamos a dejar como orar y pensar si esto es realmente lo que tú deberías hacer. Y el Señor me inquietó y me sentí que no era lo que el Señor tenía para mí. O sea, mira cómo vino, como así lo llamamos, porque el Señor nunca nos pone a prueba, son consecuencias de las cosas que nosotros vivimos, pero mira cómo llega ese obstáculo a tu vida de inmediato, esa tentación, porque si es una tentación, el que una marca tan reconocida te haga una oferta para que tú firmes con ellos, donde realmente tenías otros planes de servirle a Dios. En el caso tuyo, Jonathan, ¿cómo llegas tú a los pies de Dios? O sea, tú eres nacido y criado en un hogar cristiano, tú eres igual que Sara, tus padres no conocían del Señor. ¿Cuál era tu realidad? Sí. Bueno, yo crecí en la iglesia. No siempre fui creyente por mi propia cuenta. Mi mamá siempre fue cristiana. Creció en el evangelio, creció en una iglesia. Sus padres, los dos creyentes. Mi papá era temeroso de Dios, respetuoso del Señor. Pero no se metía mucho en Cuando eso. se casaron, mi mamá creía que él era creyente. Yo creo que él creía que era creyente. Y evidentemente después salió a relucir que no. Pero él siempre fue muy respetuoso del Señor. Él venía a la iglesia con
con nosotros. O sea, que yo me crié en un ambiente donde era normal. Un hombre sabio. Hablar del Señor. Para no tener problemas con tu mamá. Hay que ir para la iglesia. Probablemente. Básicamente. Entonces, yo sí me crié en un ambiente de iglesia, viendo a mi mamá servir en el coro de la iglesia cantando. Mi abuelo era compositor y servía en la música en la iglesia. Entonces, yo vengo de una familia musical, también creyente. Ya en mi adolescencia fue donde el Señor me confrontó. Yo era un muchacho inquieto, rebelde, muy desobediente, y sabía cómo maquillar eso. Porque como yo estaba en ambientes cristianos, yo sabía cómo jugar al cristiano, entre comillas, pero también salirme con la mía. Entonces llegó un punto en mi adolescencia, como a los 15, 16 años, donde ya el Señor... como hizo con Pablo, lo tumbó del caballo, me confrontó y me dio duro con mi rebeldía en la escuela donde yo estaba, con mi rebeldía, mi desobediencia, también con lo que nosotros llamamos autorrectitud. Yo me creía bueno por mi propia cuenta. Yo creía que yo era suficientemente bueno para tener el favor de Dios y que Dios me debía a mí bendición y una buena vida porque yo era obediente, yo estaba en la iglesia. Y ya por eso por eso yo tenía a Dios de mi lado. Eso es lo que yo creía. ¿Tú no entendías que somos salvos por gracia? No, yo no tenía eso en mí. Eso yo no lo había computado. Sí. Porque yo era bueno, sí. Según mi definición. Y alrededor de los 16 años fue donde Dios me confrontó y yo tuve un cambio evidente en mi vida. Y eso se evidenció por cambio de prioridades. Yo jugaba pelota, como todos los dominicanos. Mi sueño era llegar a las grandes ligas. Pero llegaste a jugar a una universidad. Yo llegué a jugar, yo vivía aquí en República Dominicana en aquel entonces y quería irme a Estados Unidos de regreso. ¿Dónde jugaste aquí? Yo pasé por Enrique Cruz, pasé por Los Prados, por Oscar Pérez. Pero bien. Llegué a jugar con la mayoría de los muchachos que estaban conmigo jugaban con Academia de Dodgers. Yo tengo edad. Cumplo 40 el próximo año. No, pero tú eres contemporáneo de todos mis amigos de seguro que jugamos softball. A muchos. Debes conocer a Juan Carlos Gómez, tú debes conocer a Manuel Hernández. Esto hace 20 años, así que... Sí, no, pero imagínate. Jugaban ahí toditos. Más de 20. Sí. No, pero el Señor me cambió las prioridades. Desde una vez, desde que me convertí, comencé a servir en la iglesia, donde estaba, y literalmente, de ir 3, 4 veces al play a jugar a la semana después de la escuela, yo empecé a salir de mi casa con palitos de batería. Y mi papá empezó a notar que ya yo no iba a practicar. Y eso fue un pleito en mi casa de 3 semanas sin hablar. Mi papá y yo nos discutimos. Todavía nos reímos de eso. Ya mi papá es creyente. ¿Tú con cuántos años? Yo tenía 16. Sí, porque después de 16. Después de invertir toda la vida en eso. No, yo no te dejo. No, mi papá fue muy difícil, muy difícil. Si a mí me salta mi sobrino, dice que no, tío, que yo lo que soy es músico, ahora tú vas a tocar pero en el play. Así mismo fue. Hasta que usted termine. Cuando usted termine, que tenga 18, ahí usted va a arrancar su vida de músico. Así mismo fue. Después que hemos cogido esta pena y este dinero. Así fue mi historia. Y literalmente fue un pleito en mi casa. Fue un pleito. Vete a la práctica, vete a tocar en el play cuando tú te libres, pero en el play. Desde la mañana tú ya en el play. Tú me estás diciendo exactamente lo que mi papá me dijo. Pero ve acá, me dijo, mira. Y cuando yo le dije que quería entonces, en vez de jugar pelota, ir a la universidad con una beca a jugar pelota, que yo quería estudiar música, mi papá me dijo, mira, tú puedes hacer eso como un hobby, pero búscate una carrera de verdad. Y yo estudié administración de empresa en APEC. Yo dije, bueno, yo voy a hacer eso porque eso es lo próximo que me gusta. Me gustan los números, la contabilidad, administración de cosas. Y eso me ha servido en la vida. Pero ahí el Señor comenzó a inquietarme con la música. Y a través de servir en mi iglesia, comencé a cantar, tocar instrumentos. Y me enamoré de servir al Señor con la música. Pero tú en el proceso del béisbol, tú cantabas a veces, por lo menos. No, para nada. Para nada. De jovencito, mi abuelo trataba de meterme en la música. Yo tengo un tío que es músico también. Trataban de meterme en la música. Y yo no conocía que tenía ninguna aptitud, ninguna habilidad hasta que me convierto. Y allí, como 2 veces en mi niñez, en mi adolescencia temprana, mi mamá me obligó a ser parte de un coro y yo lo hice con gusto, pero la música no era lo que me interesaba. Eso nació después de convertirme. Y ya ahí de verdad que el Señor puso una pasión tan grande, inexplicable, que yo dejé el béisbol. Literalmente nunca más he vuelto a jugar. Yo he jugado softball en liga con amigos, pero nunca más miré atrás. Le di todos mis equipos a mi hermano menor, que también jugaba, y dejé el béisbol. Y arranqué con la música hasta el día de hoy. Una cosa, vamos entrando ya un poquito más en materia. Entonces, ¿ustedes se conocen aquí o se conocen dónde realmente? Aquí. Aquí en República Dominicana. Aquí en República Dominicana. ¿Cómo fue eso? ¿Sabes? Explíqueme.
Hágame el cuento al paso. Bueno, Sí, sí. nos dimos cuenta que llegamos a la misma iglesia el mismo domingo. Ajá. Aquí, a Sin una iglesia. saber. A una iglesia ¿A aquí. cuál iglesia? A la IBI. A la IBI. Yes. Sí. Sara nació en Orlando. Estuvo la mayor parte de su vida, por lo menos temprana, en Saludos a Orlando. todos mis amigos de la IBI. He ido a la IBI. Sí. De hecho, la IBI fue una de las primeras iglesias donde me congregué. De Wow. verdad. Allá por el 2018. Sí, sí. Pero yo llegaba, tú sabes, bajo perfil. Calladito. Me quedaba ahí tranquilo. Como la IBI es tan grande. Ajá. Siempre. Y mi esposo y yo creo que lo hicimos un año o más. Ya. De verdad. Antes de ok. pandemia. Oh, sí, antes de wow. pandemia. Sí. Y nosotros comenzamos en el 2015. Este no es mi testimonio, pero para que ustedes sepan. No, Sí, dale. sí. Comenzamos en el 2015 en el camino. Cuéntanos. Y como del 15 al 17, 18, pues solo nos manteníamos en la marquesina del pastor Sanford ahí. Y ahí era Sí. que iba un grupo, Ajá. una célula que armamos nosotros. Y bueno, íbamos una vez a la semana y el pastor nos ponía como práctica para la semana para no despegarnos tanto. Pero llegó un momento, ya en el 17, que él me dijo, oye, me tienen que congregarse. La palabra manda a congregarte. Me enseñó el versículo y todo lo demás. Y entonces ahí yo comienzo a hacer como un media tour por iglesias. Ajá. A ver en cuál me siento bien. Iba a una, no, aquí no me siento bien. Iba a otra, no, están haciendo mucha bulla. Iba a otra, iba a otra y... No, esta voladera en lengua sin el traductor al lado no me gusta. Y seguía. Hiciste tu tarea. Hice mi tarea. Entonces, dentro de esas, la segunda que más me gustó, bueno, fui a una que me quedé tranquilo, que fue la IBCJ, que es la Ajá. misma línea que Sí, sí. de la IBI, pero entonces la abuela de mi compadre y amigo que nos llevó como que falleció y hasta ir nos hacía sentir un poquito triste al principio. Entonces después él me invita a la IBI Ujú. y ahí en la IBI entonces hice como un año y Ya. dejo de ir a la IBI porque en medio de pandemia ese grupo que estaba ahí, entonces el pastor Dulben Ujú. decide y dice, mis hijos, miren, tenemos que nosotros ya asumir la responsabilidad, salir de la zona de confort y hacer la iglesia. Y ahí surge la iglesia de nosotros, que es la que Wow. vamos hoy día, que se llama Casa Sí. de Bendición, Sí. y ASJ. Y ahí, bueno, tenemos 200 sillas ya. Gloria a Lo que Dios. comenzó con un grupito de 10. Las ya vamos bendiciones por- escondidas del COVID. Así Empezó, mismo. dispersó un Sí, poquito, sí. claro. Eso mismo. Qué Entonces, bien. ¿dónde nos Qué quedamos? bien. Ah, bueno, en la IBI se No conocieron. recuerdo. Ahí nos Sí. conocimos. Que todo interesante. Lo bueno es eso. Esto se trata de Dios. Esto no Sí, se trata de lógico, nosotros. Dios está lógico. contigo y nosotros. La misma Lógico, historia. Exacto. Sí. Nosotros, nada, llegamos el mismo domingo sin darnos cuenta. Yo jovencita, yo tenía como 15 años. 14, Bueno, 15. Bueno, yo llegué a la IBI porque la IBI tenía un servicio en inglés. Esto es hace... Sí, sí, ¿cuántos sí, años? Sí, sí. 2004, 2004, por ahí. más o menos. Había un servicio en inglés. Y por eso llegamos allá, porque yo llego de Sara de no hablaba Florida, español. Yo no hablaba español. Ajá. No Ella lo bien. entendía, pero y no lo menos hablaba. dominicano. Sí, O sea, sí. dominicano Español y menos. dominicano son dos Usted cosas está diferentes. como yo, que ahora mismo el inglés mío es un inglés perro. Sí, que lo entiendo, pero no lo hablo. Sí, sí, sí. Entonces, nada, ahí empezamos a ir, pero descubrimos que tenía un servicio en español. Y empezamos a ir el mismo domingo que Jonathan llegó. ¿Es el mismo pastor Miguel que lo da El en mismo. inglés? Ajá, en Sí, esa todo. época, que ya no Sí. existe. Ok. Entonces... ¿Y usted, profesor, estaba yendo ahí en inglés también? Yo estaba en el de español y a veces pasaba por el de inglés, pero era raro. Yo estaba más en el español. ¿Pero por qué en ese momento? ¿Porque usted también le gustaba el inglés? Porque usted Yo también- crecí con los dos, pero yo me mudé a O el Dominicana milagro que usted más necesitaba temprano. en dólares. No. Claro, sí, bueno, ¿qué te digo? Orando por eso. No, yo crecí con los dos. Yo crecí con los dos Ah, idiomas, ok. pero mi idioma se volvió español muy temprano porque yo me mudé de chiquito a Dominicana. Sara se mudó de adolescente, pero yo estuve aquí desde tempranito. Ok. Entonces yo crecí con los dos idiomas y al llegar a la IBI, donde coincidimos fue cuando ella decide y la familia de ella decide comenzar a asistir al servicio español. Y ahí yo llegué ese perfecto. mismo domingo. Llegamos el mismo domingo a la iglesia. Nos bautizamos el mismo día. el mismo día. ¿Ustedes? Y no nos conocíamos. Sí, no. Nos bautizamos el mismo día. Y luego ya, empezando a servir en el Ministerio de Adoración en IBI, Es que ahí nos nos conocimos. Y ahí se conoce. Y ahí ok. comenzó la historia. Ok, qué bueno. Y entonces, díganme de ese proceso. Señores, vamos a estar claros. Un incendio o una inundación puede ocurrir en cualquier momento y por múltiples razones. Y contar con un buen seguro ayuda a disminuir las pérdidas de tu propiedad o tu negocio. En COP Seguros contamos con pólizas contra incendios y desastres naturales, tanto para tu vivienda como para tu empresa. Porque en COP Seguros cuidamos lo que más valoras.
a nivel familiar, usted tuvo que ir a su casa. Sí. Donde los padres. Toda una historia. Bueno, el papá de Sara era uno de los pastores en la IBI, ancianos pastores en la IBI en aquel entonces. Nos conocimos en el grupo de jóvenes. Sí, porque mis padres de ateo ahora son... Sí, ahora tienen ministerios de consejería, pastor. De ministerio. Sí, Dios lo llamó a ministerio también. Bueno, ya mucho tiempo, porque si fue cuando tú tenías 12, o sea, ellos comenzaron con claro. ese proceso de el otro crecimiento. día. Sí. Hace meses. No, pero entonces nosotros nos conocimos en el equipo, comenzamos a servir juntos y desde temprano nos dimos cuenta que teníamos intereses similares. Teníamos una visión muy clara de lo que queríamos de la vida, los dos, de que Dios nos había inquietado a los dos con un sentido de servir a la iglesia con mucho de nuestro tiempo y nuestra vocación, que la música era un interés en común. Entonces, desde temprano también teníamos interés el uno en el otro y eso nos llevó a conversación, a hablar, a hacernos buenos amigos, a intercambiar CD que ya no se usan. Muy temprano, ¿con cuántos años tenían ustedes más o menos? Sara tenía ambos? 15, yo tenía 19. Ok, y quiero hacer un poquito de énfasis en esa parte, porque el noviazgo en la iglesia, ¿cómo ustedes lo manejaron? ¿Cómo ustedes entienden que es correcto manejarlo para los jóvenes también que puedan estar viendo el testimonio de ustedes? Y todos esos jóvenes que están ahí en la iglesia que no saben qué hacer, wow, me enamoro, me gusta, le pido amor, pero la sierva se ve bien, pero el siervo sí promete. O sea, ¿cómo se va? Sí. ¿Cómo ustedes manejaron eso? Con mucha oración, yo diría primero, y con la guianza de líderes, pastores, Que eso es lo ideal. Yo creo que esa es la clave, el tema de la comunicación y dejarte guiar. Esos guías espirituales de jóvenes, de pastores de jóvenes y los padres y todos los demás que están ahí siempre, pues es súper importante en ese proceso, ¿verdad? Sí, nosotros tuvimos la bendición de que la sabiduría de la gente que teníamos alrededor. Nosotros comenzamos, por los primeros 2 años, solo se nos permitió ser amigos. Sara tenía 15 años, yo tenía 19. Su papá era uno de los pastores. No podía. Sí, entonces no se podía. Entonces éramos amigos, de verdad, teníamos mucho interés, servíamos juntos, disfrutamos una amistad de como 2 años. Antes de nosotros, ya cuando Sara va para la universidad, es que nos permitieron comenzar un noviazgo. Sí, que y ya para ese entonces, nuestra relación era bien seria. Nosotros no estábamos en eso de tratar y ver y un noviazgo por aquí, otro por allá. Sabíamos que nos interesaba, teníamos mutuo interés, de que teníamos interés en el matrimonio cuando se pudiera. Y que queríamos una relación seria y servir al Señor. ¿Y cuándo comienza esa relación seria entonces? Eso comenzó en el 2017. ¿Ya ustedes con cuántos años? Sara tenía 18, yo tenía 22, casi 23. Nos llevamos 4 años. Exacto, 4, casi 5 años. Y ahí entonces ya comienza un tema de seriedad, un tema de preparar matrimonio. Inmediatamente nosotros ya estábamos hablando de matrimonio, de la vida. Teníamos mentores, muchos amigos y líderes en la iglesia sobre nosotros, caminando con nosotros. Y ahí el Señor me inquieta en el 2008. Sí, fue otro empuje del Señor, donde Él me inquieta. Yo estaba trabajando en la administración de empresas, terminando mis estudios en APEC. Y el Señor me inquieta. Era como ganar dinero y casarnos. Y casarnos. Eso es lo que queríamos hacer. Y servir al Señor ahí en la iglesia. Sí. Yo iba a la casa de Sara y componíamos canciones para nuestra iglesia. Que eso fue otra cosa. Nuestro ministerio y como carrera musical nunca comenzó como con un enfoque de queremos hacer una carrera musical. En realidad comenzamos a componer porque queríamos servir a nuestra iglesia con canciones que reflejaran la palabra de Dios, que reflejaran lo que nuestra iglesia creía, lo que Dios estaba haciendo entre nosotros. Y así empezó. El Señor puso varias canciones en nosotros, las comenzamos a tocar en la iglesia. Y en eso, el Señor me inquieta a mí y a través de confirmación de líderes de la iglesia, otros amigos a quien yo estaba discipulando, de que el Señor me había puesto en el corazón una carga de pastorear también, de enseñar la Biblia, de pastorear a otros, de discipular a otros, de caminar con gente y de componer canciones y dirigir la música. Yo sabía eso. Entonces, ahí me inquietó con querer ir a algún lugar donde yo pudiera aprender y estudiar para prepararme para servir al Señor como pastor. Y el Señor nos llevó ahí entonces a Minnesota, a un seminario. Se fueron a Minnesota y nos fuimos a un seminario. Y antes de irnos, entonces sí, como ya yo sabía, esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, y justo antes de ahí, Jonathan deja el trabajo y yo recuerdo la conversación fue, Sara,
queríamos casarnos, pero yo no sé si se va a poder porque yo voy a dejar el trabajo, porque quiero poder Un paso de voluntariar fe. en la iglesia. Poder... Tú querías servir Literalmente todo tiempo completo. dejar mi trabajo, yo quería servir. Bueno, y lo que pasó fue, dejé mi trabajo y la firma de contabilidad, quien trabajaba contabilidad con la empresa para quien yo trabajaba, me ofreció un trabajo a medio tiempo y me dijo, tú trabajas conmigo de medio tiempo en contabilidad y así tú te preparas para esto, pero también sigues ganando dinero y sigues en tu carrera. Pero eso fue antes de saber lo del seminario, o sea, todo eso fue como un paso como de fe completamente, de querer servir más al Señor y yo recuerdo esa conversación, mira, no creo que nos vamos a poder casar por ahora, y yo no, está bien, Yo le dije a Sara, el tiempo mira, que el Señor quiera. todos mis ahorros, todo eso lo voy probablemente a invertir en continuar ayudando a mis padres en casa, pagar cuentas, pero yo quiero servir al Señor y vamos a ver qué Dios hace. Y si nos casamos pronto, será un milagro. Y yo te recuerdo estar orando por una guitarra. No teníamos cierto equipo y el Señor empezó a proveer personas que nos donaban. Mira, aquí, literalmente para de la equipo, nada. Sin decirle que estábamos orando por eso. O sea, eran como... Qué bueno. Evidentemente Dios tenía algo entre manos. Sí, claro. ¿Y qué pasa cuando ustedes llegan a Minnesota, a este seminario? Pues nos casamos, 3 semanas después nos mudamos a Minnesota, esto es en el 2009. Sin tener trabajo. Bueno, y eso fue otra cosa. Nos vamos a Minnesota. Yo estoy planeando el seminario. Sí. Y Minnesota surge porque hay un hermano pastor, Luis Méndez, que estaba en esta iglesia en Minnesota, de un pastor muy conocido en Estados Unidos, pastor teólogo conocido. Y ellos estaban orando y buscando una persona que pudiera venir y dirigir la música en el ministerio español de esta iglesia. Alguien que fuera bilingüe, alguien que fuera ciudadano americano porque no querían bregar con papeles. Y en ese mismo tiempo es que Dios me inquieta a mí con querer ir a un seminario y nos pone en contacto. Entonces dice, mira, tú eres una respuesta a oración para nosotros aquí y nosotros somos una respuesta a oración para ti. Entonces te podemos dar un trabajo en la iglesia mientras tú estudias en el seminario. Entonces Dios proveyó trabajo allá y el seminario también para estudiar. Entonces yo fui al seminario, se llama Bethlehem College and Seminary en Minneapolis y estuvimos allá casi 5 años. Él dice que está muy agradecido de estar aquí en el día de hoy. Y este traductor. Un seminario. En el seminario. Fueron años muy formativos para nosotros, como familia, matrimonio y espiritualmente, definitivamente. Qué bueno. Sí. En ese proceso, Sara, ya ustedes han visto la fidelidad de Dios, que Jonathan decide no trabajar para servirle al Padre 100%. Ves la mano de Dios donde, por ejemplo, se pueden casar, llegan a ese seminario, van a Minneapolis, pero vamos a estar claros, aunque tú vivías en Orlando, vienes aquí a Dominicana, te juntas y conoces a Jonathan y ahí entra esa relación, ir a otro país, ir a otra ciudad que no conocía de Estados Unidos, también es un reto para ambos. ¿Cómo se dio ese proceso de adaptación? Definitivamente honestamente fue difícil en algunos sentidos. Lo más deprimente era el invierno, que allá es... No, un frío terrible. Bien frío. Pero yo creo honestamente que fue un tiempo muy mayormente positivo, yo diría, porque fue como si el Señor... Y sí, eso extrañamos nuestras amistades, familias. Yo, hija única... Todavía mi papá Todavía me lo saca en cara. Te la llevaste. Te la llevaste y está lejos. Abusador. Porque está Miami ahí. Exacto, eso dice. ¿Por qué no Miami? Minnesota. Wow. Pero fue como bueno el salir en un sentido de como el ritmo tan acelerado del día a día y las ocupaciones y como estar... eso fue como para nuestro matrimonio, esos primeros años fueron muy... Fue como una luna de miel extendida, porque nos permitió literalmente el reto más de estar en un contexto nuevo, hacer nuevas amistades y todo eso. Pero sí, como éramos nosotros dos contra el mundo, eso nos unió mucho. Y esos años, esos casi 5 años en Minnesota fueron muy formativos para nosotros, bíblicamente, teológicamente, en la iglesia, pero también en nuestro matrimonio. Nos unió mucho, nos dio mucha similitud, en mucha conversación, mucho tiempo juntos. Y eso nos formó. Yo creo que definió nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra filosofía de por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos, nuestra familia. Empezamos a componer, yo creo que ahí fue donde de verdad empezaron a salir muchas canciones. Desde las clases que estaba tomando, las experiencias.
Ahí fue... tuvimos varias personas pasando por situaciones muy difíciles. Y ahí empezamos a escribir, bueno, Vivir es Cristo, que es una canción conocida nuestra. Motivado por eso, por dar canciones. Siento que hay muchas canciones que hablan como, obviamente, Dios es fiel o de como esas experiencias. ¿Cómo dice esa canción? Un poquitico de esa canción de Vivir es Cristo. De Vivir dice, es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Wow, amén. Jonathan, esas canciones se dan en esos procesos así. O sea, para ustedes escribir, ¿cuál es, qué hacen ustedes? Sí. O sea, ustedes dejan que van viviendo de las cosas del día a día, las personas que ustedes van ayudando, el tema de hasta dormido, cuando uno está en este proceso de escribir, de crear, surgen pues ideas. A veces Dios te despierta, tú tienes que despertarte, pues tienes que apuntar cosas. Entonces, ¿cómo se ha dado eso en ustedes? ¿Cómo ustedes manejan esa parte? Hemos crecido, hemos cambiado. Como decía Sara, nuestras primeras canciones comenzaron a surgir del deseo de darle a la iglesia canciones que reflejaran lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. Después, cuando nos fuimos al seminario, yo literalmente llegaba de una clase, a veces mi clase de Antiguo Testamento, con un montón de ideas de estudiar la Biblia y todo lo que yo veía de Dios hacer en la Biblia. Y llegaba con todas estas ideas y yo decía, yo quiero componer una canción que hable acerca de esta historia, de toda la Biblia, de cómo Dios creó el mundo y después cómo escogió un pueblo y después cómo ese pueblo cayó y el desastre del pueblo de Israel y todo el Antiguo Testamento y después la fidelidad de Dios como trajo al Mesías, y Jesucristo. La pena que cogió Moisés con todo esto. Con el pueblo de Israel. Yo quería componer algo que reflejara esa historia y esa historia la recogí de mi clase de Antiguo Testamento y ahí nació una canción que se llama Yahweh que grabamos. Y esa canción es una historia de la historia de la Biblia. Vivir es Cristo fue después de un seminario que se llamaba Sufriendo por causa del cuerpo. Y era un seminario, una clase que me dieron, un taller de cómo el pueblo de Dios siempre ha sufrido por una causa u otra. Sea persecución, o sea enfermedad, sea problemas, sea la cultura, sea un montón de cosas. Misiones. Y yo llegué con una carga muy grande. Yo quiero escribir algo que le dé a la iglesia palabras que cantar cuando estén pasando por sufrimiento. Y ese es Vivir es Cristo. Hay canciones que han nacido así, de estudio de la Biblia, de historias de la palabra. Otras han nacido de experiencias que hemos tenido, ya sea pruebas que hemos experimentado o buenos tiempos que hemos experimentado. Otras han nacido sencillamente de creatividad y sentarse a componer sobre un tema. Y yo digo, oye, no hay tantas canciones que hablen acerca de este aspecto de la vida con Dios o de la Biblia. Y yo soy muy musical, tengo el teléfono lleno de ideas. Entonces digo, ¿qué idea musical como que va bien con este tema? Entonces me pongo a leer pasajes, me pongo a reflexionar de experiencias. Otras canciones han nacido por experiencias de hermanos o amigos que están pasando por algo. Entonces yo escribí la canción Ciudad de Dios. La escribí, de hecho, pensando y reflexionando en la muerte de un hermano de la iglesia. Uno de los señores más viejitos de nuestra iglesia que había muerto. Y él era de los primeros que llegaba todos los domingos cuando nosotros estábamos ensayando, preparándonos. Y ese señor fiel, todos los domingos llegaba en medio del soundcheck y saludaba al equipo. Y era el último que se iba. Un señor muy fiel. Y cuando él murió, me llevó a pensar en el cielo, en la muerte, la realidad de la muerte, la redención, lo que Dios envió a Jesucristo a hacer y un sentido de expectación, de anticipación por la vida en gloria con el Señor. Y así nació Ciudad de Dios. Entonces, canciones salen diferentes. Sara se inspira mucho con letras. Ella se siente a escribir ideas de letras y luego me dice, ¿tú tienes alguna idea musical? Las cosas han cambiado mucho ahora porque tenemos 5 niños. Y ahora... no, por el próximo tema es Baby Shark. Sí. Si nos sale una canción que suena mucho a Baby Shark, ya saben por qué. Pero... ahora, antes pensábamos como que no, tenemos que concentrarnos y escribir. Ahora son notas de voz en el celular y con el niño atrás cuando hablando. Se pueda. Y entonces nos juntamos. Mira, para que no se me vaya la idea. Exacto. Así mismo. Se durmieron todito, vamos ahora. Tú oyes los demos de nosotros y están los niños voceando atrás.
O grabamos así a la 1 de la mañana. Okay. Miren una cosa, ustedes saben ya, para ir finalizando, que cuando las personas ven parejas como ustedes, cantan, sirven al Señor, tienen muchos años ya que le han dedicado su vida a Cristo, entienden que es una varita mágica y las batallas no están. ¿Cómo ustedes libran la batalla? ¿Hay alguna batalla que ustedes han tenido que pasar, un momento de tribulación donde han tenido que buscar esos equipos, caer de rodillas, luchar esa batalla de rodillas para ganarla? ¿Qué ha pasado que ustedes han podido ver nuevamente en sus vidas y dicen, wow, Dios, sabemos que es de tu parte? Sí. Yo puedo pensar en muchas, pero... Muchas batallas casadas conmigo, imagínate. Por favor. Bueno, y la realidad es, voy a compartir una hora, pero siento que el Señor siempre nos ha enseñado que al final todas las batallas se libran igual. Y es yendo al Señor, dependiendo de Él, recordando su verdad, recordando nuestra alma su verdad. De ahí salió una canción también, Espera en Dios, que es como... cantándole al alma, como esta es la verdad, el Señor está contigo. Pero creo que una etapa de las más difíciles para nosotros fue después de que terminó el seminario, Jonathan, en Minnesota. Volvimos para acá varios años. Y tú hablabas del cambio de aquí para Minnesota, que sí, que cómo fue esa. Yo creo que para nosotros fue más difícil volver de esa luna de miel. Porque en un sentido fue una luna de miel. Tú estar 5 años, no estamos solos, pero como fuera como de ser, de un ritmo de vida como más acelerado. No pasábamos todo el tiempo él estudiando la Biblia, componiendo. Fue como un tiempo muy, muy especial y volver y como a una rutina de vida aquí. Ya teníamos 2 niños, casi 3. La tercera llegó casi recién mudados. Eso fue una etapa muy difícil para nosotros. Fue como un tiempo de prueba como matrimonio, de cómo lidiar con las distracciones, cómo definir las prioridades, cómo no dejar que el servicio al Señor te deje vacío en vez de estar amando y sirviendo al Señor. Sí, porque llega un punto que tú te encuentras de repente repetitivo, que uno se siente en el limbo. Wow, pero Dios mío, me gustaría que hagan un rally un día en la iglesia, algo diferente. Y no que sea lo mismo. Entonces uno tiene como que sacudirse y uno buscar estrategias. Bueno, déjame ver una película, déjame ver una serie, déjame hacer una serie de 40 días de oración de rodillas, déjame ahora hacer una semana de ayuno. O sea, uno tiene que mantenerse en dinámica todo el tiempo para uno mantenerse, porque si no... Yo creo que uno de los retos mayores para personas que sirvan al Señor es sentir que siempre están, en un sentido bien, porque están sirviendo al Señor, y el desgastarse porque está mal enfocado, pensando como que, porque la realidad es que Dios no nos necesita. Nosotros, es un privilegio el poder servirle, es por gracia y es totalmente por amor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y si perdemos de vista al Señor en medio de servirlo a Él. Recuerda que a la hora de hacer tu inversión para tus vehículos, solo debes pensar en la ruta más segura, Ruta 56. Ahí estamos en San Francisco de Macorís, junto a los Aguayos. Esa es la ruta confiable y segura, Ruta 56. Es un peligro, definitivamente. Yo creo que las pruebas más grandes de nuestro matrimonio han sido precisamente lo que me llega a la mente es Juan 15. Jesús le está hablando a sus discípulos y habla de esta imagen de Él siendo una vid y los discípulos, nosotros, siendo ramas, sarmientos. Y Él dice, Dios no nos ha creado para que nosotros estemos ocupados tratando de hacer cosas, un montón de cosas para ser exitosos, aún en el ministerio. Es una tentación. Dios nos ha creado, y Jesús dice, para dar fruto, mucho fruto. Y la tentación para muchos de nosotros en ministerios es el estar tan ocupados y enfocados en producir cosas que perdemos de vista el estar conectados a la vida. Y Jesús dice que la fórmula que funciona, de hecho, es tú vas a dar mucho fruto si estás conectado a la vida. Pero si estás tan ocupado produciendo fruto que dejas de estar con Cristo, orar, estar en su palabra, estar en comunidad, estar con Él y disfrutar de Él
más que disfrutar las cosas que tú estás haciendo para él. Voy a anotar un tema que se me ocurrió para una prédica. Sigue hablando, sigue hablando. Ya tú ves. Ahí va. Yo pensé que tú ibas a decir una canción, se te ocurrió ahora. Ya estás componiendo canciones aquí. Me la pase, la tocamos el viernes en el concierto. Pero yo creo que ese ha sido un tema para nosotros. Oye, ¿cuál va a ser el título? Ajá. Oye, ¿cuál va a ser el título, Irina, para cuando me toque que tú lo veas en la iglesia? ¿Por qué tan ocupado? Míralo ahí. Y ahí me ¿Ya tú voy ves? con Juan. Y yo, mira, hoy día, sobre todo con el internet, las redes sociales, hay tanta oportunidad para hacer cosas y estar envuelto en tantas cosas que yo creo que el ser humano no está hecho para eso. Nosotros estamos hechos para Dios y para una vida más sencilla de lo que nosotros creemos. Entonces, una tentación para gente que son artistas, compositores y haciendo cosas es estar tan ocupados que se nos desgasta la vida interior. Y tú puedes estar envuelto en ministerio, iglesia, hay un montón de cosas y parecer muy espiritual y estar seco dentro Pero y desgastado. siempre debemos estar, el enfoque debe ser estar conectado de la vida. Conectado que a la es eso vida. que el Señor, y sacarle ese tiempo, ese tiempo para Él, de tú escuchar tus alabanzas, de tú leer, de tú poder hablar con tu Padre. Y ahí me voy porque, ya para así cerrar, hay cosas que cada uno tiene su estilo de hacer cuando está en medio de una dificultad. Por ejemplo, en mi caso, si yo tengo una batalla que viene por ahí, a mí me gusta salir para un parque a caminar y ponerme a hablar con el Señor. Yo hace 5 kilómetros caminando, respirando tranquilo y hablando con el Señor. Hay personas que les gusta y se ponen a cantar alabanza, que ponen una canción. Hay otros que se ponen una película, hay otros que se trancan a orar. En el caso tuyo, Sara, ¿qué haces tú? Yo diría que cantar. Cantar. Tú te pones a cantar hasta que se te baja la bilirrubina. Sí, de verdad. Yo siento que disfruto cantar aún más como yo en privado que en público. ¿Y tú, Jonathan? Sí. Para mí, increíblemente, el componer es como un outlet, es como un canal de drenar ideas, emociones, pensamientos y cargas. Yo creo que a mí me sale escribiendo, O sea, que componiendo. cuando salen muchas canciones ya saben que... Y hablar. El hombre está prendido. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Mira Ya. una cosa, algo que no quiero dejar por alto es que Jonathan y Sara, aunque no viven en el país, vienen también aquí. Estamos grabando hoy 13 de noviembre del 2024, porque esta entrevista, la idea es que todavía cuando tengamos 80 años, miren cómo estamos nosotros. Ellos tienen un concierto el próximo viernes 15 en la iglesia IBI, de hecho. Y qué bueno es que luego de todo esto que ustedes han construido, que se conocieron aquí, que se conocieron en esa iglesia, pues vienen entonces a cantar un concierto para todo público. Así es. ¿Cómo se siente todo esto? Súper emocionados. Y una de las cosas más emocionantes de esta ocasión es que, volviendo a lo que hablábamos hace un momento, hemos compuesto nuevas canciones que nadie ha escuchado todavía. Y la idea fue regresar a la Dominicana a presentar esas canciones que van a estar en un nuevo álbum que vamos a producir. Claro, las nuevas que vamos a presentar, dar las primicias aquí en casa. En nuestro país y presentar en el concierto con nuestra banda el viernes canciones nuevas que no hemos tocado en ningún sitio todavía. Muchas Primera vez que también, tocamos. Así que estaremos estaremos cantando de todo un poco. Pero yo sé que hay mucha gente emocionada por eso, porque traemos canciones nuevas que vamos a presentar que estarán en un próximo álbum que estamos preparando para el próximo año, si Dios quiere. Así que este viernes 15 de noviembre 7:30 de la noche, Auditorio IBI. Bueno, pues ya lo saben. Gracias, Jonathan. Gracias, Sara. Me gustaría que ustedes, pues, para cerrar, pues manden un mensaje a todas esas personas, esas parejas que están comenzando jóvenes, esas parejas que tienen proyectos, esas parejas que han tenido que irse de su país hacia otro país y comenzar desde cero, por favor. Tú y yo. Bueno, yo puedo decir de pronto solo que no busquen el éxito. Yo siento que hay mucho enfoque en querer lograr cosas. Busquen al Señor y Él los encaminará. Y Dios es el mayor tesoro que Así puedes es. tener. Dios no se equivoca y su palabra es verdad. Él dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás son añadiduras. Y el Señor sabe lo que necesitamos. Y si eso es así, si ustedes se enfocan en poner sus ojos en Cristo, Dios se encarga del resto. Bueno, pues muchísimas gracias, Sara. Y Jonathan, mira, me gustaría que también redes sociales, bueno, ya están ahí, el canal para ver las canciones y todo lo demás, Sí. en todas las plataformas. Nos pueden encontrar como Jonathan y Sara Jerez, tanto en YouTube,
Instagram, redes sociales. Nuestra página web es jerezmusic.com. Ahí pueden encontrar boletas para el concierto también, encontrar nuestra música y recursos. Y también hay boletas para el concierto en la librería de Integridad y Sabiduría, boletas físicas también. Así que nos encuentra donde sea que escuche música. Cuando vaya para Chicago, les voy a avisar. Nos avisas. Porque tenemos que comer esas pizzas Giordano juntos. Así es. Por allá te recibimos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a usted por haber compartido con nosotros, por estar ahí desde el primer minuto. Y nunca olvide que en sus vidas Dios está controlando.